Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a mi oficina Philately Society por darnos esta oportunidad de platicar un poco de la filatelia temática. Pues hoy comenzaremos con la parte 2, que es los sefarditas en la filatelia después de 1492. Y hablaremos de lo que es Portugal, el Magreb, el Imperio Otomano. Como ustedes observan acá en el mapa, hablaremos más de toda la región del Magreb. Hablaremos sobre Tánger, Tetuán, Portugal y lo que es el Imperio Otomano. Toda esta región donde los sefarditas salieron en la primera diáspora. Como saben ustedes, en 1492 se hizo el edicto de expulsión de Granada y se les dio un plazo de primero de 4 y luego 6 meses que se extendió para que los judíos salieran de España o se convirtieran. ¿Qué fue lo que ocurrió? A finales del siglo XV y a mediados del siglo XVI, la mayoría de los sefarditas se establecieron en el Magreb, tal como les comentaba, también en los reinos cercanos que fueron los primeros que fue Portugal y Navarra, y otros a los estados italianos. Y la gran mayoría marchó hacia el Imperio Otomano. Los judíos que se establecieron en el Imperio Otomano fueron bien recibidos por Bayaceto II. Según muchas fuentes, yo he leído varias fuentes y digamos esto fue lo que, digamos, los expertos concuerdan más por el número de personas que fueron expulsadas. Unos dicen que osciló entre 45,000 y 350,000, pero las últimas investigaciones lo han llevado entre 70,000 y 100,000 personas, siendo entre ellos 50,000, 80,000 de Castilla. Recuerden ustedes que en esa época todavía los reinos españoles recién se habían unificado y teníamos, digamos, los judíos que estaban en Cataluña, los de Galicia, pero el grosor de la mayoría de los que fueron expulsados, y como era la mayoría de la población, eran los sefarditas que venían de Castilla. Comenzaremos con la diáspora en Portugal. Un personaje muy importante de esta época es Gracia Nazi, que nació en Lisboa y murió en Estambul. Ella fue una persona muy importante, se le conocía como una señora, fue una filántropa, fue una mujer muy política, una mujer de negocios. Ella tuvo que huir de Portugal en 1492 porque ella pertenecía a una familia judeoconversa de Aragón. Ella fue la pionera en hacer una red de escape para los conversos judíos de la Inquisición. Porque hay que recordar esto, después de que la Inquisición se estableció más que todo para perseguir a los conversos. ¿Qué le ocurre? En 1528 ella contrae un matrimonio concertado con su tío materno, Francisco Méndez Benveniste, que es un banquero famoso, miembro de la familia de los Méndez, banqueros portugueses que eran rivales de los Médicis de Florencia. ¿Qué es lo que pasa con Hannah Nazi, mejor conocida como Gracia? Ella, es expulsada cada vez que se muda. En 1530 llega a Amberes, sale de ahí por la misma situación. Luego en 1544 se refugia en Venecia. Mientras ella está en este periplo, ella también ayuda a muchos judíos conversos a salir. Luego en 1049 se traslada a Ferrara y finalmente se instala en 1553 en Estambul. Luego, 5 años después, ella arrienda lo que es la región del Tiberíades. Para entonces era parte de la ciudad otomana y ella comienza a reconstruir la ciudad de la región. Incluso en Israel, en Tiberíades, hay un museo dedicado a ella. Ella finalmente pues se retira y muere en Estambul, pero ella fue una persona muy filántropa que dejó muchas obras, sobre todo en esta parte de Tiberíades. Como les comentaba, actualmente hay un museo ahí. Luego tenemos la sinagoga Charity Bad, que se muestran estas sobres del primer día y en esta hoja. Fue una sinagoga que se hizo hasta 1897, pero para eso hay que retrocedernos. ¿Qué fue lo que pasó? A los judíos los expulsan de España en 1492, pero estos parten hacia Portugal a 1497, pero por presión de los reyes católicos, Manuel I les dice que se vayan, o se convierten o se van. Salen ellos, ¿y qué es lo que ocurre? Comienzan a confiscar sinagogas, y finalmente ocurre la masacre de Lisboa, que también se le conoce como el pogromo de Lisboa o matanza de Pascua de 1506, que acabó prácticamente con la vida judía en Portugal. Estamos hablando de 1506. Durante todo ese lapso, hasta 1897, se estableció una comisión para construir una sinagoga, que es la que ustedes ven aquí en las estampillas y en los bloques. Y eso fue hasta 1904 que se inauguró. Esta fue la primera sinagoga que se construyera desde el siglo XV. Ahora estamos con la diáspora en el Magreb.
Como ustedes ven acá, el Magreb es conocido por los países de Libia, que es la región que corresponde a Libia, Tunisia, Argelia, Marruecos, el Sáhara Occidental y Mauritania. Aquí hay dos comunidades importantes, Tetuán y Tánger. La judería de Tetuán fue fundada cuando los judíos fueron expulsados en 1492. Sus condiciones de vida fueron muy difíciles porque realmente ellos sufrieron mucho los cambios de gobierno que hubo en el Marruecos y los cambios de sultanato. En 1912, tras establecer España un protectorado en el norte de Marruecos, mejoró la situación de ellos en general. Ya entre 1900 y 1930 la población se mantuvo entre 7.000 personas y prácticamente hoy pues ha desaparecido y es un barrio más de la ciudad musulmana. Aquí mostramos una postal con la calle principal de la judería en Tetuán. Hay una historia muy interesante. En 1860, Pedro Antonio Alarcón, un periodista, nos dejó un interesante relato sobre la llegada del regimiento Zaragoza a Tetuán. Dice que cuando los soldados españoles llegaron a hacerse cargo de la situación, los judíos salieron en tromba de sus casas y empezaron a aplaudir a los soldados españoles y a victoriar. ¡Viva la reina de España! ¡Viva la reina de España! Con un acento particular, dice, enteramente distinto al de todas nuestras provincias, dijo Alarcón. También describe que su ropa era muy diferente, en el sentido que no era a la usanza de los marroquíes. Las calles de las juderías también dice que eran más rectas y no tan tortuosas como en los barrios árabes. Los interiores de su casa, según lo que dice él, estaban decorados al estilo castellano. Bueno, al final él dice un punto que dice que vio una silla en una casa cuyo respaldo figuraba la representación del Quijote. Él mismo dice, esta comunidad se sabía y se sentía, a pesar de haber sido expulsado hace casi 300 años y haber pasado tantos siglos, originaria de Castilla. Aquí observamos la entrada de la judería a la izquierda en 1912 y el cementerio judío a comienzos del siglo XX en Tetuán. Tetuán significa los ojos. El núcleo sefardí de Tetuán, que desapareció prácticamente de esta ciudad, como el resto de ciudades Tánger, Casablanca, Larache y Rabat, se dispersó en cuestión de años entre Israel, Francia, España, Canadá, Venezuela y Argentina. Toda esta gente se fue yendo porque después de que vino la independencia de Marruecos, hubo la anexión de la ciudad por parte de Marruecos y luego los subsiguientes hechos políticos como cuando se creó el Estado de Israel y también las siguientes guerras árabes-israelíes hicieron que presionaran a estos judíos y se marcharan a los países descritos anteriormente. Aquí observamos varias postales de la calle principal de la judería 1910, la calle del Prado. Aquí esta de la derecha se ve la misma calle del Prado y esto que estoy marcando aquí es la sinagoga de 1912. Realmente la mayoría de estos habitantes, ya los que quedaron, se perdió, digamos, el castellano porque como la segunda lengua habla del francés y además que la gente de Marruecos siempre ha hecho lo posible por erradicar el uso del castellano en la zona. En la actualidad prácticamente ya este idioma solo es utilizado por personas mayores. Aquí tenemos una vista de la Plaza España en 1920. Esto que ven aquí es el casino israelita. Y aquí el mercado donde los judíos tienen muchos puestos, según una postal de 1931. La otra ciudad importante es lo que es llamada Tánger. Tánger era una ciudad del norte de Marruecos, ubicada muy cerca del estrecho de Gibraltar, y durante parte del siglo XX constituyó un protectorado internacional llamado Zona Internacional de Tánger. Entonces, en este lugar habían consulados de Alemania, de Francia, de Inglaterra. Era un lugar internacional donde había una especie de lugar de comercio, donde no habían impuestos, y por eso creció mucho, hasta su incorporación a Marruecos en 1956. Aquí observamos una postal de una judía de Tánger, tangerina, con un circulado en las oficinas postales de Alemania en 1910, y a la derecha tenemos uno circulado en las oficinas francesas. Aquí observamos otra postal circulada con judías desposadas, también de Tánger, en las oficinas postales francesas, y aquí a la derecha tenemos oficinas postales españolas en 1905. Más o menos la historia de los judíos de Tánger es, en 1492 se establecen tras repulsión. ¿Qué es lo que ocurre? En 1684 los ingleses destruyen la ciudad y ellos quedan en la ruina completa, en la decadencia. Luego en 1818 llega la peste y disminuye la población. Ya para 1920 habían 15 sinagogas, que anteriormente habían el doble casi. Entre 1923 y 56, luego se constituyó una zona internacional, tal como les había comentado. Para 1923 vivían 10.000 judíos en la ciudad.
Para 1950 un incremento de 7.000, pero con la anexión por parte de Marruecos en 1956 comienza la migración a Francia, Israel y Canadá. En el último dato que logré obtener, en el 2016 apenas habían 100 judíos y 3 sinagogas. Actualmente en Tánger hay ciertos lugares de mucho interés. Está el Círculo Israelita, Residencia Mayor de Ladres, que son varios edificios arquitectónicos muy bonitos, pero el más bonito de todos es una que se llama Sinagoga Naón, construida en 1876 por Jacob Naón. Los Naón eran de las personas comerciantes y adineradas de la ciudad de Tánger. Lo bonito de esta interesante sinagoga es que está con inscripciones en bereber. Hay que recordar que esta zona del norte de África, muchos, por ejemplo, la asocian mucho con el árabe, pero realmente la cultura mayoritaria en estos países, Argelia, Túnez, Marruecos, es bereber, ¿verdad? Nada más que esta gente después fue, digamos, islamizada en las invasiones, pero mantuvieron su cultura y su idioma. Finalmente, aquí vemos, hay un cementerio famoso para conocer que se llama el Beit Hajayim, que alberga tumbas desde 1820. Algo que no podemos dejar pasar es un fenómeno lingüístico que se dio aquí en esta zona del norte de Marruecos y también en las ciudades de Ceuta y Melilla, que actualmente pertenecen a España. ¿Qué es lo que pasa? El idioma judeo-español, cuando los sefardíes salen de España, ellos salen hablando el castellano del siglo XV. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ellos van con, digamos, con hebraísmos y arabismos que los adquirieron en la península ibérica durante los 1500 años que vivieron los judíos, porque hay que recordar que ellos llegaron en el siglo I de nuestra era hasta el año 1400, 15 siglos completos, donde se enriqueció con ambas lenguas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ellos llegan a Marruecos, ellos, ¿cómo se llama? Adquieren más arabismos y el idioma prácticamente hasta comienza a escribirse en grafía árabe. A tal punto que el idioma se le llama jaquetí. Hay varias, todavía digamos, la denominación si es jaquetía, chaquetía, hay varias. Entonces, generalmente la normal es jaquetía. ¿Qué es lo que ocurre? Este idioma se ha ido perdiendo porque, digamos, a medida que se fueron dispersando, se fue dejando de hablar y prácticamente fue una lengua oral hasta que en 1977 una persona llamada José Benoliel escribió el primer diccionario. Aquí vemos en las postales un edificio, el edificio toledano, que era una familia también muy famosa aquí en Tánger y también en Tetuán, pero estas son de Tánger, estas postales, ya con un Marruecos independiente, si ustedes ven los sellos. Luego pasamos a Melilla. Melilla aún es parte de España y realmente ahí nunca hubo una comunidad, digamos, fuerte. Prácticamente desde hace 150 años, digamos, hay una rica tradición judía, digamos que ya se instalaron más judíos, digamos, que venían del norte de África, pero su vida, digamos, no es una comunidad tan fuerte o tan grande como fue Tánger y Tetuán, pero aún existe esta sinagoga que vemos acá, que se llama Or Zarwa o Yamin Ben Arrosh. Ben Arrosh por la persona que dio el dinero para las obras. Finalmente, un personaje muy importante que nació en esta zona del Magreb es Shalom Mesas, que fue un rabino. Él asistió a la Alianza Israelita Universal. Él fue un prodigio de la Torah. Desde muy temprana edad, pues, fue un gran estudiante. Él fue un estudiante de un líder rabino muy famoso, Yeshua de Verdugo de Marruecos. Y a raíz de esto, él agarró tanta fama que el rabino de israelí, o sea, el sefardita, porque hay un rabino jefe israelí sefardita y un ashkenazi. En este caso, el sefardita Obadía Yosef le pidió a Mesas que se fuera a Jerusalén. Entonces él, ¿cómo se llama? Marchó de Marruecos en 1978 a tal punto que fue escoltado por el rey de Marruecos, el propio Hassan, quien le solicitó que lo bendijera. Una vez hecho esto, fue su última partida y fue su último acto oficial en Marruecos. Finalmente él murió en Jerusalén en 2013. Aquí vemos unos sobres circulados con esta persona que, digamos, de parte como un rabino importante. Ahora hablaremos de lo que es la diáspora en el Imperio Otomano. Aunque las estampillas o los postales que voy a mostrar son, digamos, a la época posterior a la independencia, yo englobé todo esto para hacer la explicación más amena y más entendible. Entonces, por eso vamos a ver sellos de Rumanía, de Bulgaria o Macedonia del Norte. Vamos a ver tal vez postales de Rodas cuando eran parte de Italia, pero todo se hizo porque hay que recordar que hay que ubicarnos en el contexto, ¿verdad? Toda esta gente emigró en la época del Imperio Otomano
y por esa razón esta parte se llama el Imperio Otomano. Entonces, comenzamos con Rumanía. En Rumanía tenemos un personaje muy importante que se llama Baruch Yehudi Scobescu. Él es una persona muy importante porque además de ser un pintor, fue un revolucionario y fue parte de un grupo de personas que ellos formaron, digamos, se le llamaba el famoso grupo de los pintores revolucionarios de 1848. Entre ellos era él, Baruch Scobescu, estaba Constantin Daniel Rosenthal y ellos Nigulesi. Ellos, además de ser artistas, ellos, ¿cómo se llama? Fueron forjadores de la nacionalidad rumana. Lo que sí he visto este personaje, que hay no hay fuentes, digamos, fidedignas de él, o sea, unos manejan una situación y otras otra. Entonces, aquí se va a hablar más que todo de él, de que fue una persona más que todo de que dio, digamos, un impulso a la nacionalidad rumana. Aquí vemos unas postales de Scobescu y una tarjeta postal, ¿verdad? Conmemorando a Scobescu. Vamos a hablar ahora de la diáspora en Bulgaria. Bulgaria es un país muy interesante porque fue el único de los países de Europa que protegió realmente a su población judía. Todo lo contrario en otros países como Croacia, Polonia, Ucrania o los estados bálticos, donde prácticamente se les dio cheque en blanco a todo el mundo para, pues, hacer con los judíos lo que se les diera en gana. Pero en el caso en Bulgaria, tuvieron esa, digamos, humanidad de cuidarlos. Por esa razón, incluso esta sinagoga que ustedes ven acá todavía existe. La que les mostré anteriormente de Rumanía no existe. Casi la mayoría de sinagogas que ustedes van a ver en esta exposición ya no existen, porque todas fueron destruidas. Pero en el caso de esta existe, que es la sinagoga de Sofía. Entrando al tema, los sefarditas en Bulgaria llegaron en 1494 y se asentaron en las ciudades comerciales de Bulgaria, y ellos entraron a través de Salónica, que es un puerto de Grecia. Los judíos tuvieron una vida sin problemas hasta el siglo XIX, a tal punto que la sinagoga de Sofía, cuando fue inaugurada, el rey Ferdinando de Bulgaria llegó a la inauguración de la misma, con todo su gabinete de gobierno. Actualmente en Bulgaria hay 5.000 judíos, de las cuales la mayoría son sefardíes, pero antes de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, vivían alrededor de 50.000. Como les comentaba, Bulgaria fue el país que defendió con más ahínco a su población judía. Aquí vemos unas postales de la sinagoga judía y un sobre el primer día. Esta se fue construida por necesidad de la comunidad sefardí de tener un templo, ¿verdad? Fue hecha por el arquitecto Friedrich Grüttnager y se asemeja, como ustedes ven en las fotos y en las postales, al templo viejo morisco, de Leopoldstadt Tempel en Viena, muy parecido. Esta sinagoga de Sofía fue inaugurada el 9 de septiembre de 1909. Aquí vemos postales de 1922. Esta postal es muy interesante, la que está aquí a la derecha, 1913, que aquí se ve al rey de Bulgaria en la inauguración de la misma. Otra sinagoga muy importante es Vidin, que es una ciudad que queda al norte de Bulgaria, cerca de la frontera de Rumanía. Fue hecha en 1894 y una vez fue la sinagoga, una de las más grandes de los Balcanes. Era un edificio de estilo neogótico, como lo ven ustedes aquí, a la derecha, y aquí tenemos la parte frontal. Este fue el orgullo de esta región, pero después la comunidad decayó por la misma cuestión de que fueron deportados y hoy está en ruinas. Aquí se ve la foto al extremo izquierdo. Estas postales son de 1903-1904. Un personaje muy importante que me encanta cómo escribe es Elias Canetti. Nació en Rusia, Bulgaria y murió en Zurich, Suiza. Fue un escritor y pensador en lengua alemana y ganó el Premio Nobel de Literatura en 1981. Era hermano de Georges Canetti, un médico muy famoso, y del promotor musical Jacques Canetti. Como les comentaba, Elias Canetti nació en Rusia. Era el hijo mayor de Jacques Canetti, que era un judío de origen español, cuyos antepasados, el apellido era Cañete. Pero tras la expulsión se lo cambiaron. Y su madre era Matilde Arditi, que era nacida en Livorno y era de una familia muy rica. El idioma de su infancia, según lo que he leído en las bibliografías, era el ladino del judío español, que lo hablaba la familia, pero sabía además de eso alemán, búlgaro e inglés.
Pero él escribió en la lengua alemana porque sus padres decidieron que esa era la lengua, digamos, que a él le podía dar, digamos, éxito en el ambiente que se movían. Realmente él vivió gran parte de su vida en Viena. Su obra más importante es Masa y Poder, y produjo más de 20 obras. En ellas habla de cómo se manejan las personas, cómo se puede llegar a que un pueblo destruya a otro pueblo. Muy interesante. Y hay además de más de 20 obras. Además de eso, él, ¿cómo se llama? Recibió el premio George Büchner, el más importante distinción literaria en Alemania, en 1975. Aquí vemos un sobre el primer día y un sello del misma edición. Otro sefardita búlgaro muy interesante, porque hizo mucha cuestión en la parte más que todo química, es Karl Gerasi. Nació en Viena y murió en San Francisco, California. Él era dramaturgo y más fue conocido por el desarrollo de la píldora anticonceptiva. Él prácticamente no quería trabajar en eso, pero se llegó a eso según lo que se fue haciendo la investigación. Ellos buscaban otra situación, pero incluso él mismo lo dice, que no buscaban eso, pero aquí en una entrevista hay una expresión que dice, demuestra que no andaban buscando eso. Su padre era un Samuel Gerasi, un dermatólogo y especialista en enfermedades de transmisión sexual, y su madre era Alice Friedman, que era Ashkenazi, era una dentista vienesa y médico judía. Como les comentaba, él remarcó que no tenía en mente el control de la natalidad cuando empezó a trabajar con la progesterona. Dijo él, ni en nuestros sueños más salvajes lo habíamos imaginado, cuando él fue referido por algunos como el padre de la píldora. Gerasi ganó numerosos premios. Aquí tengo un resumen, si aquí tengo unos 5, les comento que son como 50. Él fue una persona que fue premiado por la German Chemical Society, fue por la Homer Gold Medal, por Austria Cross of Honor Science. O sea, él fue Erasmus Medal Coming y más 30 premios. Finalmente, él se describía como un ateo judío y un humanista. Julius Paxin es el sinónimo de Julius Mordecai Pinkas. Pinkas nació en Vidin, Bulgaria, y murió en París, Francia. Era el octavo de 11 hijos. Él era hijo de una familia de comerciantes, de una familia judía de comerciantes de granos, cuyo padre era Marcus Pinkas. Ellos eran originarios de Rusia. ¿Qué pasó? El papá de él se movió y se mudieron a Trieste y a Zemun. Ahí ellos, ¿cómo se llama? Nacieron los hermanos mayores y se hablaba los hermanos mayores de Paxin y él. Y entonces ellos en su ambiente, porque era la ciudad de Vidin, como les comentaba, había un núcleo judío, entonces ellos hablaban el judío español. Le decían el príncipe de Montparnasse y fue un artista búlgaro conocido por sus pinturas y dibujos, más que todo. Luego se convirtió en ciudadano estadounidense. Sus temas más frecuentes eran mujeres representadas en poses casuales, generalmente desnudas, o parcialmente vestidas. Luego en 1905 y 1914 exhibió dibujos, acuarelas y grabados. Rara vez pinturas. No fue hasta 1907 y entre 1909 cuando probó sus primeras pinturas, que eran retratos, como les comentaba, de desnudos. Fue influenciado por el fauvismo y Cézanne. Murió en París en 1930. Una persona más actual es Solomon Isaac Passy, que nació en Plovdiv. Su familia tiene una historia muy peculiar porque fue rescatada en un campo de concentración nazi. Es hijo de un famoso filósofo búlgaro, Isaac Passy, y de la médico, inventora y endocrinóloga Lila Pasias. Él es un científico, Solomon, científico, político, innovador, fundador y presidente del Club Atlántico de Bulgaria de 1990. Fue también ministro de Asuntos Exteriores. Aquí fue donde se hizo famoso y por eso salieron los sellos, porque él fue parte del gobierno de Sakuborovsky entre el 2001 y el 2005. Y también fue nombrado por Bulgaria como secretario general de la OTAN, puesto al que se demuestra aquí en los sellos, y se hace referencia a ello. La diáspora en Macedonia del Norte. Aquí vemos el cementerio de Bitola y Monastir. Monastir es la ciudad más importante, que estaba casi un 80% lleno de sefarditas. Los primeros judíos que llegaron a Macedonia fueron los romaniotes. Hay que ver que los romaniotes son judíos de lengua griega. Estos son diferentes a los sefarditas. Entonces ellos ya estaban establecidos en Grecia mucho tiempo antes que ellos, incluso desde el siglo IV o V. Luego, a partir de 1492, los sefardíes
empezaron a llegar y eran el grupo dominante y sobre todo en Monastir. La ciudad hoy se llama Bitola. ¿Qué es lo que ocurrió? En la primera década del siglo XX empezaron a emigrar a Israel y a Salónica porque había muchos problemas de pobreza. Además de eso, la violencia entre serbios, griegos y búlgaros hizo que Macedonia cayera en manos de serbios, luego de búlgaros y griegos, y eso mantuvo una inestabilidad económica a la zona de Macedonia, hoy la República Macedonia del Norte. En el siglo XX eran 11.000. Para 1913 Macedonia fue dividida y Monastir quedó en el lado serbio. Al finalizar la Guerra Mundial, la primera eran 3.000 personas. Para 1920, 1930, cuando era parte de Yugoslavia, solo quedaban 2.500. Para 1941, cuando Alemania invadió Yugoslavia y Bulgaria ocupó Macedonia, solo habían 3.276 judíos, de los cuales ninguno sobrevivió y todos fueron deportados y muertos en Treblinka. Diáspora en Grecia. Aquí vemos un monumento en la isla de Rodas con todas las personas víctimas del holocausto en Rodas. Rodas es una isla que queda al noroeste de Turquía. Aquí quiero hablar de una de las comunidades más interesantes, los sefarditas en Salónica. Muchos le dicen la diáspora dentro de la diáspora. ¿Por qué? Recordemos, los sefarditas llegan a España en el siglo I de nuestra era, los expulsan en 1492, viven 15 siglos en España y Salónica ha sido el único lugar del mundo que les dio esa estabilidad. Ahí vivieron también 5 siglos tranquilos hasta que llegó los alemanes y los destruyeron por completo. Además, Salónica por eso cuenta con una rica historia tanto postal como visual, porque durante esos 500 años que estuvieron en Salónica, ellos fueron la mayoría en la ciudad. Es más, es el único caso donde los judíos fueron mayoría en alguna ciudad. Le decían la Jerusalén, le decían la Jerusalén de Grecia. ¿Por qué? Porque ellos eran mayoría, cosa muy, muy rara en la diáspora. ¿Cómo comienza la historia de ellos? Salen los judíos expulsados y ¿qué es lo que ocurre? Aquí les quiero mostrar postales de las oficinas griegas en 1919 y 1912. Un punto muy importante, hasta 1912 Grecia toma Salónica y ahí comienza el decaimiento completo de la comunidad sefardita en Salónica y ya con la guerra mundial la destrucción total, pero su caída comienza con la toma de los griegos. Antes de eso, lo que vemos es que la ciudad estaba ocupada por los franceses, por los ingleses, y por eso vemos nosotros muchos sobres o postales con temas de sefardí, con sellos del Imperio Austrohúngaro, de Francia, etc. Entrando al tema histórico, se sabe que hay comunidades judías, según la primera epístola de los Tesalonicenses, donde Pablo de Tarso viajó. Estamos hablando por el año 200 o 300 de nuestra era. Y lo que encontró fueron judíos helenizados, lo que después se hizo llamar romaniota. Para 1170, Benjamín Tudela, famoso sefardita de Navarra, menciona que en Tesalónica existe una comunidad de 500 judíos, romaniotes, como dice él acá. Hubo, por tanto, una presencia judía en la época bizantina, pero debió ser mínima, dice, porque apenas han dejado huella alguna. No se sabe con exactitud, en qué parte de la ciudad se encontraban asentados. Aquí observamos una postal con unos mercaderes judíos, fruteros, y circulado en las oficinas postales francesas de 1910. Como ven ustedes, como les comentaba, en 1912 comienza la ocupación griega. Antes de 1912, ustedes van a ver todo circulado, ya sea del Imperio Austrohúngaro, de Italia, Turquía o Alemania. Aquí, por ejemplo, vemos judías músicas en Salónica. Vemos que son de oficinas postales turcas en 1904. Aquí vemos oficinas postales francesas en 1905. Prosiguiendo, en 1430 los otomanos dominan la ciudad. Los judíos todavía eran poco numerosos. Para 1453, procedentes de comunidades de los Balcanes y de Anatolia fueron forzosamente trasladados a Estambul para poblar nuevamente la capital del imperio. Los turcos o los otomanos tenían esa característica que ellos, una población económica fuerte, la llevaban a sus ciudades principales para darle vida a ellas. Entonces, a causa de estas medidas,
Salónica o Tesalónica fue vaciada de su población judía, como queda demostrado en un censo otomano de 1478, en el que no aparece ni un solo habitante judío en la ciudad. Esta política de traslado de poblaciones continúa durante el siglo XVI, hasta la llegada de los sefardíes. Se sabe, por ejemplo, que en 1523, 150 de las familias judías más ricas de Tesalónica fueron obligadas a trasladarse a Rodas. Los primeros sefardíes que llegaron, como les comentaba, fue en 1492 y eran procedentes de Mallorca, y se trataba de los arrepentidos, es decir, los que se habían convertido, pero siguieron haciendo la religión escondida, la religión judía, y fueron los que salieron inmediatamente, que eran los más perseguidos. En 1493, junto a ellos se le unieron los judíos de Castilla, los de Sicilia, y en los años siguientes de otros lugares, de Aragón, Valencia, Calabria, Venecia, Apulia, Provenza y Nápoles. Posteriormente, entre 1540 y 1560, buscaron refugio en Tesalónica los judíos portugueses, que huían de la persecución desencadenada en dicho país contra los marranos. Aquí observamos una postal de una israelita, oficina griega en 1518, y aquí una del Imperio Austrohúngaro en 1903. La importancia de la inmigración judía fue tan importante que en 1519 los sefarditas representaban ya el 56% total de sus habitantes, y en 1638 eran el 68% con 2.933 familias. Desde el siglo XVI, Tesalónica se convirtió en la ciudad judía más importante del Mediterráneo, hasta el punto de ser llamada la Jerusalén de los Balcanes. La población sefardí se instaló principalmente en los grandes centros urbanos del Imperio Otomano, Estambul, Tesalónica y posteriormente en Esmirna. A diferencia de lo que ocurría en otras grandes ciudades del imperio, en la que los negocios estaban principalmente en manos de cristianos, ya sea griegos y armenios, en Tesalónica eran los judíos quienes controlaban. Y su pujanza económica se hizo tan grande que el puerto de Tesalónica no funcionaba el sábado. Aquí observamos una postal de un judío, oficina griega 20, y la entrada de la sinagoga en 1918. Como les comentaba, la peculiaridad de estos judíos tesalonicenses residía en que ellos intervenían en todos los sectores económicos y no se limitaba solo a especializarse en alguno, como ocurría en los lugares en que estaban de minoría. Había judíos de todos los niveles de la escala social. Los que estudian esto dicen que en el único lugar donde habían pescadores, empresarios, que eran mercaderes, ha sido Israel y Salónica. A tal punto que en muchos libros dice que en Salónica la mayoría de los pescadores eran judíos, dice. Que era un caso único, dice, que solo tenía un paralelo en la tierra de Israel. El principal negocio de ellos era el textil, sobre todo el hilado de lana, que ellos trajeron la tecnología de España y esto fue lo que hizo avanzar a Turquía en mucho, porque ellos traían toda esta información, toda esta tecnología y lograron alcanzar un gran desarrollo. A tal punto que ellos fueron los primeros en llevar el telar mecánico. Aquí vemos un postal de oficina griega del 1918 y el gran rabino de 1920. ¿Qué es lo que ocurre? Como todo, ¿verdad? En la vida, crecen y llega un punto que ellos ya comienzan a caer en la decadencia. Se debió a varios factores. El aumento del número de los genízaros. Los genízaros eran los famosos guardias que cuidaban al sultán del Imperio Otomano, donde los judíos les vendían las ropas militares. Cuando se les exigió a ellos que, digamos, abarataran sus costos, ellos empezaron también a mermar la calidad y eso trajo un montón de consecuencias donde el negocio se fue perdiendo. Además de eso, de perder el negocio, la inflación más la crisis financiera contribuyó a que la demanda prácticamente, o sea, aumentó la demanda, pero ellos no eran capaces de suplirla, a tal punto que esto vino a ensombrecer y vino a caer poco a poco los negocios textiles. Además de eso, ¿qué más ocurrió? Dejaron de llegar ya sefarditas a Salónica, ya estos buscaban la Europa occidental, iban a Londres, a Ámsterdam, a Bordeaux, y prácticamente cuando antes habían llegado entre 1492 hasta la época en que tuvo la inflación y la crisis financiera, eran considerados estos sefarditas unos médicos y traductores muy reputados. Y después de que ya no vino nadie más, fueron siendo suplantados por los griegos y los armenios. Lo mismo ocurrió en el mundo de los negocios. Los cristianos de estas etnias, griegas y armenios, fueron ocupando sus lugares. Poco a poco, pues Tesalónica perdió su posición de privilegio
Y tras la decadencia de Venecia, que Venecia era su socio comercial, esto vino a terminar y toda esta riqueza que tuvo el Tesalónica se trasladó al puerto de Esmirna. Hay un elemento muy importante y que siempre se habla de él, es el cementerio judío de Salónica. Actualmente hay una universidad griega ahí. De lo que fue, no existe ni una tan sola piedra, solo creo que existe una placa conmemorativa, pero este cementerio dicen que era inmenso. Dice que contenía entre 300,000 y 500,000 tumbas. Yo cuando leí la primera vez pensé, este número se ve muy grande, pero no realmente así fue. Hay muchas fotos del cementerio, era increíblemente inmenso. Desafortunadamente, este fue destruido también por los alemanes. Este cementerio se cree que inicialmente fue fundado por los romaniotas, quienes lo emplazaron en la parte sobre los restos de un antiguo cementerio bizantino. Luego, con la llegada de los sefarditas, en 1492, el cementerio adquirió las considerables dimensiones a las que llegó a tener, a tal punto que en 1911 tenía una superficie de 324,000 metros cuadrados y se cree que albergaba 300,000 tumbas distribuidas todas anárquicamente. Aquí vemos a la izquierda una postal circulada con estampillas del Imperio Austrohúngaro y aquí a la derecha con las de Turquía, circulado en 1910. ¿Qué es lo que ocurre? Les comentaba, en 1912 comienza la primera guerra de los Balcanes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los griegos se apoderan de Tesalónica y después terminan por incorporar la ciudad a todo su territorio. Este cambio de soberanía afectó a los judíos. Luego de eso vino un incendio en 1917 que supuso el punto de inflexión de la destrucción de la comunidad judía. ¿Por qué? Porque una vez que se destruyó la judería, vinieron los griegos y reconstruyeron y le vendieron a sus conciudadanos todas estas posesiones. A tal punto que de las 23 sinagogas que habían, 16 quedaron quemadas. Fue tan grave la situación que 10,000 familias judías quedaron sin hogar. Entonces, ¿qué pasa? Comienza la reconstrucción y los griegos pues se aprovechan del suceso y van desplazando a los judíos. Y estos tuvieron que instalarse en nuevos barrios. Los griegos pues comenzaron a llegar y poco a poco se fueron quedando con las posesiones de ellos. ¿Qué pasa? Comienza una importante corriente de antisemitismo en el periodo entre guerras balcánicas. Entonces los judíos eran acusados de no querer integrarse a la nueva nación y además decían que la difusión del comunismo y del sionismo entre los hebreos eran observados con la mayor sospecha. Entonces, ¿qué es lo que decían los griegos? Que estos no eran leales y etcétera, etcétera. Y de ahí ellos comenzaron prácticamente a oprimir a la población judía de Tesalónica. Para 1935 se ha calculado que había en Salónica unos 60,000 judíos. ¿Qué ocurre? Entre 1912 hasta 1941 han pasado casi 30 años y los alemanes entran el 9 de abril. Inmediatamente aplican las medidas antisemitas. Más de 48,000 sefardíes fueron enviados a los campos de concentración nazis. Cerca del 98% de los habitantes murieron durante la guerra. Únicamente los judíos de Polonia sufrieron una mortalidad tan elevada en el caso de que fueron las poblaciones prácticamente arrasadas. Se dice que en Auschwitz-Birkenau, donde fueron deportados, unos 37,000 judíos sefarditas tesalonicenses murieron. Es decir, alrededor de un 77% de los deportados fueron asesinados, sobre todo mujeres y niños y personas de mayor edad. Se dice que un 25% de los experimentos que se hicieron en estos campos fueron con judíos griegos de Tesalónica. Finalmente, lo que vino a terminar todo fue la guerra civil. Como saben ustedes, Grecia no querían que quedaran en el lado de Stalin, en el lado del comunismo, e Inglaterra apoyó mucho al gobierno militar que estaba en Grecia y al rey, que a la vez estos apoyaban al rey. Desafortunadamente, cuando estaba la guerrilla izquierdista de Grecia, la ELA, ellos, en cierta medida, digamos que respetaron a los judíos. Pero una vez que terminó la guerra, prácticamente murieron muchos de ellos y prácticamente para el censo de 1951
solo figuraban ya 1.783 supervivientes. Prácticamente la comunidad no era más la sombra de sí misma. Actualmente dicen que en el 2017 leí, había unos 1.300, lo que lo hace pues la segunda comunidad más grande de Grecia después de la de Atenas. Pero borraron prácticamente, digamos, ahí aniquilaron prácticamente 20 siglos de historia porque salieron de España 15 siglos y prácticamente yo he leído que los nazis prácticamente en cuestión de 4 meses liquidaron 2000 años de historia. Siempre sobre Salónica, el Alatini Moulin es el nombre de una empresa histórica de molienda de harina que fue fundada en 1858 por un famoso empresario, Moses Alatini y su hermano. La compañía tenía 2 sectores industriales, la producción de cerámica y los molinos harineros. Ya a finales del siglo XIX, la familia Alatini fundó los famosos molinos harineros de Alatini, que los vemos aquí, el edificio en la postal. ¿Qué es lo que ocurre? La compañía se expandió y para 1930 eran los más grandes de los Balcanes, pero finalmente, pues, como ocurre en el sistema, pues las empresas no sobrevivieron y actualmente pertenece al grupo El Visco y destaca más que todo por sus galletas en la actualidad. Otra comunidad muy importante en Grecia, aquí ven el mapa en Macedonia Occidental, aquí queda Monastir, aquí queda Florina, para que den cuenta qué tan cerca quedan. Estos judíos también fueron, los nazis los juntaron a ambos y fueron asesinados en el mismo campo de concentración. ¿Qué es lo que ocurre? Durante la Segunda Guerra Mundial, Florina y Monastir prácticamente fue aniquilada por las fuerzas búlgaras. O sea, los búlgaros los deportaron y los nazis pues los terminaron de terminar en Treblinka, porque a los de Florina los llevaron a Treblinka. Según lo que hasta lo que se da, a lo que se sabe, prácticamente fue eliminada, dice. Ellos primero fueron, ¿cómo se llama?, llevados a Skopje. Skopje es la actual capital de Macedonia. Y prácticamente su completo exterminio ocurrió en marzo de 1943 en Treblinka. Luego tenemos los sefarditas en Rodas. Rodas, como saben, es una isla que sería al suroeste de Turquía. Esta isla es muy famosa por el famoso Coloso de Rodas, que todos hemos escuchado. Y esta comunidad realmente comienza a crecer en 1523, cuando el Imperio Otomano conquista la isla. Entonces los sefarditas comienzan a llegar. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ellos de 1523, hasta 1912, ellos tienen una vida, digamos, tranquila porque luego es ocupada por Italia. ¿Qué es lo que pasa? Rodas es perdida en la guerra ítalo-turca y los italianos la mantuvieron en la isla hasta 1944, cuando las nazis ocuparon la misma y deportaron a toda la población a los campos de concentración. La comunidad prácticamente hoy no existe, prácticamente creo que serán unos 3 o 4 personas. Fue una comunidad muy importante, a pesar de que fue de proporción pequeña, pero digamos era un lugar de estudio de rabinos, donde mucha gente, digamos, de Israel, del parte del Imperio Otomano, Salónica, de Esmirna, iban a estudiar a este centro. Por eso es lo más importante. Aquí vemos una postal muy interesante, que vemos que fue fechada el 24 de diciembre del 2012 en Kos. Kos es una isla que queda al norte de Rodas y se envió a Sicilia. Aquí vemos a la izquierda el barrio judío. Como les decía, la comunidad judía en Rodas tuvo picos con la expansión del Imperio Otomano. ¿Por qué? Porque los turcos habían conquistado Egipto y Rodas era parte de las rutas marítimas. Entonces Rodas era un punto donde llegaban los barcos, atracaban y luego marchaban hacia Egipto. O sea, tuvieron una época de oro. En general, las condiciones fueron muy favorables hasta la primera mitad del siglo XVI. Como les comentaba, Rodas, por su estratégica posición, fue un importante puerto comercial. Si ustedes ven aquí, esto que tenemos acá es una postal a la izquierda del Museo Sefardita en Rodas.
Y aquí tenemos lo que se llama las Islas Italianas del Egeo, que de 1912 a 1944 pertenecieron a Italia y luego pasaron a Grecia. Lo que yo tengo postalmente circulado, por ejemplo, es casi de la época italiana, todo lo que tengo yo, que es lo que le he mostrado aquí. Aquí está Rodas y aquí está Kos. Estas comunidades fueron prácticamente exterminadas. La judería de Corfú es una isla. Corfú es una isla que queda actualmente en la frontera entre Albania y Grecia. ¿Cómo comenzó esta comunidad? Pues los judíos expulsados de Apulia en Italia llegaron. Y también en 1589 algunos esmarranos, como les decían en Portugal, llegaron. Para finales del siglo XIX la comunidad judía ascendía a cerca de 5.000 personas. Eso sí, la mayoría de ellos eran pobres, no era una comunidad, digamos, tan rica como las expuestas anteriormente. A comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad era de 2.000 personas, la mayoría de ellos eran niños y ancianos. Ya el 10 de junio de 1944, a 4 días después del bombardeo de Normandía, con el fin de que la guerra iba a terminar, los judíos de Corfú fueron detenidos para ser deportados. O sea, ya los norteamericanos estaban llegando a Italia, ya estaba el bombardeo de Normandía y los alemanes inmediatamente le metieron más rápido a la deportación. Fueron expulsadas de la isla en pequeñas embarcaciones y ellos fueron exterminados en Auschwitz-Birkenau. De los 1.795 judíos de Corfú que fueron deportados, solo 121 sobrevivieron. Prácticamente todo fue destruido. Hoy actualmente solo quedan unas pequeños edificios. Aquí, por ejemplo, a la derecha, esta es una tarjeta postal que muestra Corfú, cómo era el barrio judío. Actualmente, pues, según lo que leí lo último, solo hay unos 80 judíos que sobrevivieron al Holocausto. Vamos a hablar de la diáspora ahora en Serbia. Aquí vemos a la derecha la sinagoga sefardita de Belgrado, que también fue destruida en 1941 en la ocupación nazi. Los primeros registros escritos de la presencia de judíos en Belgrado datan del siglo XVI, cuando la ciudad estaba bajo el dominio otomano. ¿Qué es lo que pasaba? En ese momento, Belgrado contaba con una fuerte comunidad judía sefardita que hablaba el ladino. La mayoría estaban asentadas en el barrio central de Belgrado, llamado Dorkol. La comunidad judía en Belgrado floreció especialmente en el siglo XVII, cuando ya Belgrado tenía una yeshiva, que es una escuela religiosa judía. Como les contaba, se hizo una sinagoga sefardí a principios del siglo XX, que es la que se muestra a la derecha, y estaba en la actual calle de Kara Orusha, y estaba completa con todos los baños rituales, Kosumibé, etc. Pero como les comentaba, fue destruida en 1941. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en Belgrado vivían unos 12.000 judíos. El 80% eran sefardíes que hablaban español ladino, y el 20% restante era ashkenazi, que como sabemos habla yiddish. La mayor parte de la población judía de Serbia fue exterminada durante la ocupación alemana, y solo 1.115 de los 12.000 judíos de Belgrado sobrevivieron. Hubieron 3 campos de concentración para judíos y serbios y gitanos en la ciudad en ese momento, porque hay que recordar algo, que en esta invasión alemana los croatas aprovecharon para agarrar a los serbios y también se fueron los gitanos. Entonces, en esta ocupación los serbios también sufrieron, digamos, lo que fue, digamos, la exterminación. Y los gitanos, ¿verdad? Que es un pueblo, digamos, que ha sido olvidado, ¿verdad? Prácticamente no se habla mucho de él, pero también sufrió las mismas consecuencias. Ahora hablemos de los personajes interesantes nacidos en Serbia. Aquí tenemos a Moshav Shyaze, que fue un prominente político e intelectual comunista yugoslavo de origen judío sefardí. Él fue prácticamente la mano derecha de Josip Broz Tito, el famoso presidente de Yugoslavia socialista, que él prácticamente se le paró a Estados Unidos y se le paró a Stalin. Y se le paró también a la Alemania nazi. De ahí vino la fama de Josip Broz Tito, cuando Hitler lo persiguió y no lo pudieron eliminar, y después su confrontación con Stalin. Por eso es muy famoso este periodo, digamos, de la época de Josip Broz Tito. Pues Shyaze
era la persona, digamos, era el ideólogo, a tal punto que él es también conocido por traducir Das Kapital de Karl Marx del alemán al serbocroata. Además, en su juventud, él fue pintor y crítico de arte. Por ejemplo, aquí vemos unas estampillas abajo, en el centro, vemos unos bodegones, hay autorretratos. En esto que dice Vukovar, una ciudad de Croacia, en 1957, hay muchas calles, no sé actualmente si les habrán cambiado los nombres, pero sí en Croacia, Eslovenia, en Bosnia-Herzegovina, en Montenegro, hay muchas calles con el nombre de Mocha Pillaje. Él, pues, se le atribuye una gran influencia en la ideología marxista durante el régimen de la antigua Yugoslavia, y por esa razón en 1925 fue condenado a 14 años de prisión a causa de actividades revolucionarias tras la Primera Guerra Mundial. Durante esta estancia en la prisión de Lepoglava conoció a Joseph Broz Tito y entabló una gran amistad. Oscar Danón es un músico muy importante que estudió en Yugoslavia y en Praga. Él era un doctor en musicología. Trabajó como director de orquesta en Sarajevo y después en la Segunda Guerra Mundial se convirtió en director de la ópera de Belgrado entre 1944 y 1965. Además, también fue el director principal de la Orquesta Filarmónica de Eslovenia entre 1970 y 1974. Él fue tal que, por ejemplo, trabajó con la Royal Philharmonic Orchestra en Londres, donde grabó varias obras. Es uno de los músicos más importantes de Serbia y en su momento de Yugoslavia. Aquí vemos un sobre de primer día y vemos un sobre circulado. Bora Baruch es otro de los serbios famosos. Fue un licenciado de Derecho, un pintor, académico y también fue participante de la lucha de liberación nacional. Él es uno de los representantes más importantes del realismo social del arte yugoslavo entre las dos guerras. Toda su familia, los famosos 5 hermanos Baruch, fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial y otros en el Holocausto. En París, él se unió a un grupo de comunistas y en 1935 fue aceptado como miembro del Partido Comunista de Yugoslavia. Participó durante la Guerra Civil Española también. En 1941 se unió al Ejército de Liberación Nacional como comisario y estuvo más tarde como miembro partisano de Valievo. Como les comentaba, él, finalmente durante su estancia como partisano fue asesinado por los Chetniks. Hay que recordar que los Chetniks eran los serbios conservadores, digamos, los fascistas, y los Ustaša son los otros, que eran los croatas. Entonces fue capturado por ellos en 1942, se lo entregaron a los alemanes y lo asesinaron. Hay una calle en Belgrado que lleva su nombre. Y de esta manera se rindió homenaje a una familia revolucionaria de Belgrado. También hay escuelas que llevan el nombre en Dorkol y también hay calles con los nombres de sus hermanos. Asimismo, hay muchas placas conmemorativas de la familia Baruch en Belgrado. Finalmente, vamos aquí a la diáspora en Bosnia y Herzegovina, donde los judíos de Bosnia tuvieron una historia más rica, digamos, e incluso sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, más que sus, digamos, vecinos de Serbia o Macedonia, por ejemplo, o la misma Salónica. ¿Qué es lo que ocurre? El judaísmo y la comunidad judía en Bosnia tiene unas historias más antiguas de todos los estados yugoslavos, pues tiene más de 500 años de antigüedad en términos de asentamientos permanentes. Luego, cuando Bosnia era una provincia, digamos, autónoma del Imperio Otomano, acogieron a los judíos de buena forma. Y hay que recordar que en Bosnia también es un país donde es multiétnico, que hay serbios, hay croatas y hay también los bosnios musulmanes, ¿verdad? Entonces, digamos que esa variedad racial hizo que fueran bien acogidos los sefarditas y se vio como un grupo más del resto de la población en Bosnia y Herzegovina. Aquí observamos una postal muy bonita de una judía española con sello de Bosnia y Herzegovina. Estas postales casi todas eran hechas en Alemania, por cierto. Como les comentaba, hasta 1497 y 1492, perdón, desde 1492 hasta 1497, los judíos llegaban de España y Portugal. Entonces se llenó de sefarditas, pero con la Primera Guerra Mundial vino el colapso del Imperio Austrohúngaro. Y después de la guerra de Bosnia y Herzegovina se incorporó al Reino de Yugoslavia. En el censo de 1921 que se hizo,
el ladino era la lengua materna de 10.000 de los 70.000 habitantes de Sarajevo. Para 1923 habían 13.000 judíos en Bosnia y Herzegovina. Y en 1941 fue su apogeo, donde contaba con una población entre 14.000 y 22.000 miembros. De ellos, 12.000 a 14.000 vivían en Sarajevo, abarcando prácticamente o formando el 20% de la población de la ciudad. Hoy en día hay aproximadamente solamente 1.000 judíos viviendo en Bosnia y Herzegovina. ¿Qué es lo que ocurrió? Con la invasión de Yugoslavia en abril de 1941 por los nazis y sus aliados, Bosnia quedó bajo el control del Estado Independiente de Croacia, un Estado títere nazi. El Estado Independiente de Croacia estaba encabezado por el notoriamente antisemita movimiento Ustaša y empezaron a perseguir a serbios, judíos y romaníes. Y durante la Segunda Guerra Mundial morirían entre 70.000 de los 80.000 judíos de Yugoslavia, muchos de ellos sefardíes. Prácticamente la vida sefardí en Sarajevo, sufrió los estragos de la persecución nazi y de sus aliados croatas. Nunca se recuperarían. Y lo que ocurrió posteriormente fue que entre la época que Yugoslavia era socialista, entre 1945 y 1981, muchos de ellos emigraron a Israel y a los países occidentales. Y luego vino una nueva oleada migratoria con las famosas guerras de los Balcanes en 1992, que dio el golpe definitivo a esta comunidad. En la actualidad, solo hay menos de 400 judíos en Bosnia, de los cuales 85% son sefardíes y el 70% de ellos ya son personas mayores de 50 años. Y ya, dadas las escasas expectativas, el país es de suponer que en los próximos años habrá un decrecimiento de la población y prácticamente digamos que pues ya no habrá comunidad. Si ustedes observan, aquí también hay muchas postales del antiguo cementerio judío Sarajevo. Aquí hay una postal muy bonita de Bosnia y Herzegovina. En húngaro está la postal, el mensaje. Este cementerio se encuentra en el monte Trebević, en la zona de Kovačići de Brdo, en la parte sureste de Sarajevo. ¿Qué es lo que ocurre? Este fue establecido por los judíos sefarditas y se convirtió también en lugar de cementerio de entierro de los judíos ashkenazí. Hay que ver una cosa muy importante. Ustedes ven en muchas postales, en muchos sellos cementerios, una cosa que es muy importante en la comunidad judía es un cementerio. El cementerio es algo que cuando hay un cementerio significa que hay una comunidad muy fuerte. Es lo primero que los judíos hacen cuando se llegan a una población en la diáspora y luego hacen su comunidad. Pero el cementerio es algo importante. Este cementerio contiene más de 3.850 tumbas y está en muchas en sefardita, están muchas en el alfabeto, no, en alfabeto hebreo, en alfabeto, a otros que están en alfabeto latino, está en varios idiomas. Muy hermoso cementerio. También este cementerio cuenta con 4 monumentos dedicados a las víctimas del fascismo. Hay muchas personas notables en este cementerio. Está Samuel Baruch, el primer rabino de Sarajevo. Hay otros como Isaac Pardo, un rabino muy famoso de 1781 y 1910. Y muchas familias famosas, Laura, Levi, Papo, Laureta. Y que Laureta fue una escritora, Laura Levi Papo Laureta fue una escritora muy famosa del siglo XX. Creo que fue de las primeras mujeres del movimiento sufragista, si no me equivoco. Y muchas familias más, ¿verdad? Que digamos, hoy solo quedan recuerdos sus tumbas y sus apellidos en las mismas. Aquí observamos una tarjeta postal y aquí con una estampilla del reino de los serbios, los croatas y los eslovenos. En Sarajevo había una sinagoga famosa, se llamaba Ilka el Grande. Esta sinagoga era el lugar de culto de la comunidad sefardí y era una de las más hermosas, construida en estilo morisco de 1930. Desafortunadamente, la sinagoga duró poco porque el 17 de 1941 Sarajevo fue ocupada por la Wehrmacht alemana y fue destruida. La sinagoga fue inaugurada en 1932 y, como les comentaba, fue considerada una de las más ornamentadas de los Balcanes. Esta fue destruida prácticamente por las fuerzas alemanas, croatas y bosnias musulmanes durante la ocupación de la ciudad.
Aquí tenemos unas fotos muy bonitas del interior. Esta postal, les comento que pues yo solo la he visto en mi colección, nunca la he visto en libros. Esto es lo bonito de esto, ¿verdad? Que son recuerdos que quedan, ¿verdad? Porque se muestra un arte muy refinado. Prácticamente, pues, entre las guerras yugoslavias, de la era yugoslavia, los judíos de Bosnia disfrutaron de libertades civiles plenas. Pero el desastre ocurrió con la ocupación alemana y prácticamente con eso, pues, desapareció la misma. Estos estampillas se le llama la Benevolencija. Esta es una organización humanitaria judía con sede en Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina. Y durante el asedio de Sarajevo en la década de 1990, la organización proporcionó asistencia médica, comida y servicios educativos a todas las personas. Ellos ayudaron a croatas, ellos ayudaron a bosnios musulmanes, ellos ayudaron a serbios, fueron neutrales. Esta Benevolencija fue fundada en 1892, durante cuando Bosnia era parte del Imperio Austrohúngaro. El objetivo de esta fundación es más que todo, era ayudar a los estudiantes judíos bosnios para que pudieran asistir a mejores universidades, pero después, con el tiempo, se extendió al resto de las comunidades de Bosnia y Herzegovina. Tenemos una sinagoga, la escénica, en Bosnia y Herzegovina también, construida en estos tres. Esta sinagoga hoy es un museo y fue transferida al municipio en 1960. De ella, pues prácticamente fue construida en estos tres. La comunidad vivió poco porque como también fueron ellos deportados, pues quedó abandonada. Milagrosamente quedó la sinagoga en pie. Como les comentaba, actualmente esta sinagoga escénica es un museo. Un personaje que sale en un sello de Bosnia y Herzegovina que usted ve aquí dice HP Mostar. Les quiero decir que esto es lo que nosotros llamamos sellos de fantasía, así como el Chipre turco del norte o por ejemplo, el Timor actual, el Timor oriental, que son, digamos, países que solo los reconocen ciertos países y no son ni reconocidos por la Unión Postal Universal, pero sí, digamos, circulan los sellos y todo, como ustedes saben, así como ciertas repúblicas del Cáucaso en Rusia. Hay muchos de este tipo, digamos, esta que dicen ustedes, que ven, HP Mostar, aquí permítanme, que trabo esto, aquí a la izquierda, HP Mostar, esto es sellos emitidos bajo la administración croata. Aquí tenemos nosotros el mapa de Bosnia. Bosnia realmente no quedó unificada, como todo el mundo cree. Está la República de Srpska, que es esto que prácticamente se traduce República Serbia. Está la Federación de Bosnia, y dentro de ella está Mostar y varios enclaves croatas, entre ellos, como les decía, Mostar. Pues volviendo a Moshe Danon, Moshe Danon fue un rabino muy importante, que a él se le atribuían muchos, que él era un santo. Entonces, una vez a unos judíos fue una especie de leyenda. Los musulmanes los iban a matar y dicen que rezaron y dicen que gracias a ese rezo, pues, los liberaron y nunca había ocurrido, y le atribuyeron eso a la divina santidad del rabino. Pues debido a eso, en 1830, el mismo rabino Danon dijo, bueno, voy a decidir mostrar mi gratitud al Todopoderoso, y dijo, voy a hacer una peregrinación a Tierra Santa. Pero ¿qué pasó? No llegó más allá de Stolash, o sea, realmente viajó poco, y donde murió fue enterrado en el enterrado cementerio que está ahí. Es esta tumba que observamos. Actualmente, pues, esta tumba es un lugar muy visitado, turístico. La diáspora en Turquía comienza también con la expulsión de los españoles, de los sefarditas. ¿Pero qué? En el Imperio Otomano, prácticamente lo que hoy es Turquía, ahí fue donde se sentaron, digamos, los judíos de mayor dinero, los que eran las máximas tecnologías, porque ahí era donde estaba el poder, ¿verdad? Es así que la primera imprenta del Imperio Otomano fue fundada en 1493 por los hermanos David y Samuel Namías, que publicaron el primer libro, Arba Turín. Durante los siguientes
3 siglos, desde la expulsión de 1492, los judíos otomanos rivalizaron con esa época de oro que supuestamente hubo en España, porque le dicen su época de oro, otros dicen que no es de oro, y hay muchos nombres, pero sí, digamos, fue una época, digamos, de abundancia desde el punto de vista literario, económico, humanista, etc. En Turquía habían 4 ciudades que eran, digamos, las de mayor concentración sefardita: Estambul, Edirne, Salónica y Safed. Estos eran el centro, digamos, de la judería sefardí. Aquí vemos una estampilla emitida en Turquía con el rey Bayaceto II recibiendo a los judíos. La mayor parte de los médicos en la corte turca eran judíos. Jekin Jacob, Joseph Hamon, Mochen Hamon, Daniel Fonseca, Gabriel Buenaventura, por mencionar solo unos cuantos. Además, los judíos eran frecuentemente enviados a misiones diplomáticas porque sabían muchos idiomas. Joseph Nazi, el duque Naxos y Álvaro Méndez, todos emparentados con la famosa Gracia Nazi, que se casó con su tío apellido Méndez y que eran los rivales de los Medici, como ya hemos comentado anteriormente. Un importante acontecimiento que hay que nombrarlo, es la historia de los judíos otomanos en la cisma conducida por Sabbatai Sevi, conocido como el falso Mesías, hacia fin del siglo XVII. ¿Qué es lo que pasa? Sabbatai Sevi se declaró Mesías. ¿Qué es lo que ocurre? Como ellos, los judíos, estaban viviendo, hay que entender el contexto que vivían en una crisis, creyeron en él que era el Mesías. Finalmente Sabbatai Sevi, pues para que no lo mataran, porque al sultán no le gustó, se convirtió a ser musulmán, se convirtió al islamismo. Y de ahí un grupo de los que seguían también se convirtieron. Ellos tienen un nombre especial, esta gente judía de esa época, Sabbatai, que no recuerdo en este momento, pero que todos esos judíos que seguían a Sabbatai Sevi se convirtieron al islamismo. Y con eso murió ese movimiento. Actualmente, la población de Turquía sobrepasa los 80 millones de habitantes y el número de judíos en Turquía anda alrededor de los 21.000 a 22.000. Solo en Estambul son 15.000 y en Izmir o Esmirna 1.500, de los cuales el 96% son de origen sefardí. Así pues, digamos, los judíos de Turquía forman la comunidad sefardí más homogénea del mundo, ya que ellos, digamos, nunca fueron molestados desde ningún punto de vista, pues, y digamos que ahí todavía circulan periódicos en ladino, hasta lo que sé yo, de, digamos, periódicos viejos y, digamos, publicaciones es en Israel y aquí en Turquía. O sea, que tienen ya tiempo continuo de estar circulando en el idioma latino, que es una manera, pues, de tratar de que no muera la lengua. Aquí vemos unos sefarditas, unos mendigos judíos, dice aquí en la postal. Entonces, circulada en las oficinas postales alemanas. Y dice aquí: saludos desde Constantinopla, la actual Estambul. Los sefarditas en Estambul realmente se centralizaron en lo que fue el barrio Balat durante siglos. Ese fue el eje de ellos, de su vida. Actualmente ya no lo habitan los judíos. Pero hoy es un lugar que marca una relación estrecha con Turquía. Anteriormente a esa época vieron los romaniotes, que son los judíos que les comentaba, helenizados o judíos de habla griega. Pues los sefarditas se asentarían en Balak y Haskoy, y con el tiempo los romaniotes serían asimilados. Para 1894, un terremoto destruye el barrio y los más adinerados se trasladan al barrio de Gálata o al distrito de Sisli. Actualmente viven 15.000 sefarditas en Estambul. La otra comunidad importante es los sefarditas en Esmirna. Aquí vemos esta postal circulada en Esmirna, mostrando 2 mujeres judías. A Esmirna se le conoce como la perla del Egeo. Ha sido también una de las más prósperas e importantes juderías. La comunidad quedó oficialmente establecida en el siglo XVII, pero en 1424 fue conquistado por los otomanos. Y siendo así, en 1521, sefarditas de Belgrado son obligados a moverse a Esmirna, dentro de la política de repoblación del Imperio Otomano. Para 1524, judíos de Budapest, ¿verdad?, en Hungría, serán movidos a Esmirna. Ya para el siglo XVI, la presencia sefardita era notable. Ya en el siglo XVII sabemos la existencia de 3 sinagogas: la de los portugueses, la Megurachín y la Esjaín.
Ya para el siglo XVIII, la comunidad crece comercialmente en la lana y las alfombras. Y ya para el siglo XIX, las relaciones con la comunidad griega se deterioran. Ya para mediados del siglo XIX y comienzos del XX, la población disminuyó a la mitad. Y en 1868 vivían 40,000 en Izmir. Con las guerras balcánicas y la Primera Guerra Mundial decayó a 25,000. Para 1947 cayeron a 15,000 y para 1960 quedan 2,000. Y el último censo que leí quedan alrededor de 1,500. Ahora hablaremos de la diáspora en Siria. La gran sinagoga de Alepo en Siria, que es la que se muestra aquí abajo en los sobres, fue construida en el periodo bizantino, quizás ya en el siglo IX. Esta fue dañada durante el cerco mongol de Alepo en 1400, donde sufrió grandes cambios entre 1405 y 1418. Pero ¿qué es lo que ocurre? Con la llegada de los sefardíes a Alepo en el siglo XVI, se construyó un ala en el lado derecho y en el lado oeste, del patio principal. Y en la parte sur de esta ala está frente a Jerusalén. Hay una pequeña habitación conocida como la Cueva de Elías. Es por eso que es famosa esta sinagoga. ¿Qué es lo que ocurre? Fue de esta forma que en el año de 1626 un jesuita italiano, Pietro della Valle, vio la sinagoga, dice, y fue el primero, digamos, que hizo un escrito sobre ellos y donde encontró, digamos, todavía algo de la comunidad sefardita. Prácticamente esta sinagoga permaneció sin cambio hasta que fue saqueada y quemada en los disturbios de 1947. Finalmente, ¿qué fue lo que ocurrió? Las dos comunidades de los nuevos judíos españoles y los de Alepo convergieron en una lengua ladina de los judíos españoles que finalmente se extinguió a mediados del siglo XVIII. Los sefarditas en Israel. En 2017, la comunidad sefardí en Jerusalén cumplió 750 años de estar presente en la ciudad santa. Y toman como referencia el año 1267, que fue la fecha que llegó a Tierra Santa un rabino ilustre de Gerona, Moisés Namanides, que tras visitar Jerusalén encontró un pequeño grupo de judíos sefardíes no organizado y sin sinagoga. Namanides vino y lo organizó en el barrio judío de la vieja ciudadela amurallada. Ya para el siglo XIV, los sefarditas se concentraban en Jerusalén, en Safed y en Tiberíades, en lo que hoy es el norte de Israel, y Hebrón, en lo que hoy es el sur de Cisjordania, en Palestina. En 1516, tras la conquista de los otomanos, llegan a Jerusalén los descendientes de los expulsados de España, desde lugares como Estambul, Salónica y Esmirna, y otras provincias. Hasta el último cuarto del siglo XX constituyó la mayoría absoluta de la población judía. ¿Por qué? Porque luego de la Guerra Mundial vino el movimiento sionista de Theodor Herzl, y casi toda la mayoría de gente que emigró a Israel era gente de la Ashkenazi, que eran de Polonia, Rusia. Toda la gente de Alemania fue la que repobló, y esto fue lo que hizo el cambio en Israel. Por esa tal razón, hoy en Israel la mayoría de los judíos, porque son de la rama Ashkenazi, que son los judíos de lengua yiddish, y las sefarditas, digamos, quedaron en minoría. ¿Eh? Uno, porque ya desde tiempos anteriores ya eran, digamos, eran menos personas, y más que también ellos, si ustedes ven en esta exposición, prácticamente fueron exterminados. Entonces, digamos, por eso mermó tanto, ¿verdad? Aquí vemos a la izquierda una postal muy bonita, elaborada en Alemania, donde muestra procesión de un judío español. Procesión de judíos españoles. En Jerusalén nació un famoso rabino, Jacob Meyer, y él fue el primer rabino sefardí nombrado bajo el mandato británico en Palestina. Era un erudito talmúdico, tenía fluidez en el hebreo, así como en otros 5 idiomas. Gozó de una gran reputación. Fue uno de los rabinos más respetados de Jerusalén. Meyer nació en Jerusalén en 1856 y era hijo del exitoso comerciante Caleb Mercado. En 1882 fue enviado a Bujarat, lo que es hoy Uzbekistán, de las ex antiguas repúblicas del Asia Central soviéticas, como el primer emisario en visitarlo ahí. Fue recibido con gran respeto por los judíos de Bujarat. Luego, de entre 1885 y 1890, fue como emisario a Túnez y Argelia. Luego Meyer pasó a ser elegido rabino de Salónica en 1908, donde permaneció hasta 1919. Luego fue elegido rabino de Jerusalén
en un periodo anterior, en 1911, pero los judíos de Salónica le impidieron asumir el cargo. Ya para 1921 se estableció el rabinato jefe de Palestina y Meyer fue elegido como tal. Tomó el cargo con el título de Rishon LeZion. Él estuvo a la vanguardia de forzar en revivir el hebreo como lengua moderna. Digamos, él fue el que, digamos, dio la pauta para que el hebreo sea el idioma oficial de Israel. También en Israel hay una sinagoga sefardí famosa, la Ohel Moed, que queda en el corazón de Tel Aviv. Esta fue construida con ayuda de unos judíos que llegaron a Israel, y el gran rabino sefardí de la ciudad, Benzion Meyer, les escribió una carta a estos dos ricos notables. Ellos eran de Yemen, de Adén específicamente, y eran Shalom Aaron Levi y Shlomo Yitzhak Cohen. Y ellos dieron, digamos, todo el dinero para construir la sinagoga. Esta sinagoga se la voy a mostrar, es esta que está acá, voy a retroceder, es esta, ¿ve? Muy bonita. Regresamos. Esta postal muy hermosa que muestra la sinagoga sefardita en Tiberías o Tiberiades. Como ustedes recordarán, esta ciudad fue fundada por Herodes el Grande. Es conocida como una ciudad santa por el judaísmo. Fue fundada en el 20 de nuestra era común por Herodes Antipas, como les decía el Grande. El famoso Maimónides está enterrado aquí, en Tiberíades. También se encuentra el Museo de Doña Gracia, nazi, donde se relata toda esa historia. Y también al sur de Tiberíades está Yardenit, donde según la tradición cristiana fue bautizado Jesús. Bueno, hay varios sabios enterrados en su cementerio, entre los rabinos Akiva y Yochanan ben Zakkai. Las 4 sinagogas sefardíes se encuentran en el barrio judío de las sinagogas, que consta de 4 templos, justapuestos e interconectados. El complejo comenzó a construirse hace 300 años y hay 4 sinagogas: Eliyahu Hanavi del siglo XVI, la Yochanan ben Zakkai de 1610, la Istambuli de 1764, que es Estambul, y la Kahal Zion, que fue hecha en el último tercio del siglo XVIII. A raíz de eso, pues se emitieron estos sellos, donde salen 3 de las 4 sinagogas. La bibliografía en que me basé: a la izquierda tenemos el libro de Mordejai Arbel, que era un sefardita búlgaro que fue un diplomático que anduvo por todas las islas del Caribe y escribió mucho sobre esta zona de acá, judíos de Rodas, y los sefardíes de ayer y hoy. La judería de Tetuán, a través de sus postales, de ahí es donde saca la información de cuáles son los edificios, en las primeras explicaciones de Tetuán y Tanger. Y este libro muy bonito que salió en 1992, que es de Salónica, muy bonito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Yuri. A ver, Yuri. Te pasaste súper buena. Muy bueno. ¿Algunas preguntas por ahí para Yuri? Yo tengo una. Adelante, Edna. Yuri, una consulta. Tú dijiste que antes de la Segunda Guerra Mundial, en Bulgaria habían 50.000 judíos. Sí, sí. Y después habían quedado 5.000. ¿Todos los otros fueron exterminados en la Segunda Guerra Mundial? No, estos emigraron la mayoría a Israel. Es que Bulgaria en ese sentido fue permisible. Incluso Bulgaria no solo lo protegió, digamos, el rey, hasta la misma Iglesia Ortodoxa búlgara los protegió, la misma población los protegió. Pero aquí están las cosas irónicas de la vida. Las fuerzas, porque cuando estaba el rey gobernaba también, digamos, un gobierno títere de Bulgaria, pero también hacía fuerza el rey de Bulgaria. Increíblemente, las fuerzas búlgaras deportaron a los judíos de Macedonia y los de Macedonia del Norte y los de Florina, más que todo Monastir y Florina,
pero no tocaron a los búlgaros. Ese sinceramente es un tema como para investigar, porque a fondo, ¿cómo realmente hicieron para evitar que, o sea, los alemanes cuando llegaban, pues, inmediatamente aplicaban todas las leyes raciales? Entonces, pero la mayoría de ellos no sobrevivieron y prácticamente todos se emigraron con el tiempo a Israel, ¿sí? Gracias. ¿Otras preguntas o comentarios para Yuri? Mauricio. Hola, buenas noches. Lo que voy a hacer yo es un comentario más que todo. Yuri, muy bonita tu presentación. Se nota que has hecho una muy extensa investigación. Entonces, felicidades. Gracias. Gracias. De nada. No sé si Julio César tiene una pregunta o no. Está con la mano en alto. Creo que no. David. Yuri, buenas noches. Me sorprendió mucho tu plática. Muy interesante. La familia de mi esposa es de Salónica. Los que lograron venir a México, pues sobrevivieron, todos los demás los borraron los nazis. Así es. Las familias de mi papá vienen de Polonia, que dijiste que es el país que más muertos hubo, porcentualmente. Y ahí también los que lograron llegar a México, que fueron 3 hermanos de mi abuelita, sobrevivieron. Los otros 8 hermanos con esposos, con hijos, se los llevaron los nazis. Sí. Me sorprendió. Tengo una duda. ¿Por qué te gustó el tema de los sefaradíes? Esa pregunta me la hicieron varias veces. Yo comentaba al comienzo en el breakfast que tenemos ahí en el tiempo libre, me hicieron esa pregunta. A mí me gusta leer mucho y uno de mis escritores favoritos es Medardo Mejía, aquí en Honduras. Medardo Mejía es un escritor, para mí, considerado los mejores historiadores de Honduras, pero comentaba que él ha estado, digamos, lo han tenido oculto porque él era marxista, ¿verdad? Y, digamos, ha estado en el olvido, pero este hombre ha escrito mucho, digamos, de muchos personajes hondureños importantes, entre ellos Juan Nepomuceno Lindo. Entonces, Juan Lindo es un personaje, es un judío sefardita que fue presidente de El Salvador y fue presidente de Honduras. Pues leyendo de Juan Lindo, empecé a buscar, yo empecé, digamos, a buscar y a coleccionar a Juan Lindo como tal, ¿verdad? Como personaje, tenía libros. Fui a Gracias a ver dónde ahí está la tumba, Gracias, en el departamento de Lempira, Honduras. Y así, cuando menos me di cuenta, les comentaba que me cayó un sobre de Gracia nazi. Luego me cayó un sobre, mi papá me regaló unos libros de Baruch de Espinosa. Y luego también, no sé, creo que mi hermana viajó y algo de un libro de memoria. La cuestión que al final todo eso desembocó, cuando menos me di cuenta estaba en esto, David. Y como por lo menos a mí me gusta leer bastante, comencé con unas estampillas de Juan Lindo en Honduras y se convirtió en esto. De ahí viene, digamos, el interés. Y que te voy a decir algo, a mí me gusta mucho la historia de los sefardíes, sobre todo los sefardíes, porque más que todo como son viajeros, así como comentaba yo, a veces viajaban forzados y tristes, ¿verdad? Pero sí, de ahí viene, digamos, el origen, digamos, del estudio de los sefarditas, y así comencé con Juan Lindo y Medardo Mejía tienen la culpa. Y mi papá que me metió a la filatelia. Te felicito, me encantó. Y qué buena sorpresa para bien esta exposición. ¿Otras preguntas por ahí? Yo tengo una más general y más desinformada. Sefarditas, ¿qué otras, no sé cómo se le llama, grupos o tribus judías existen? ¿Y cuál es la historia por la cual la sefardita es, digamos, más popular, por lo menos, o es la que te decidiste un poco con el tema de David? Bueno, realmente, sí, como popular, ¿cómo podría decirlo? Realmente, sefardita como son, hay que ver algo. Los judíos son expulsados por Tiberio. Pero antes de eso habían diásporas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ya en el año 1100 o 1200, una parte de judíos ya están en la zona de Rusia y Alemania, y otra parte ya se encuentra, digamos,
ya tienen 12 siglos en España. Con el tiempo estos judíos ya no hablan el hebreo y ya no son los judíos del siglo I. Ya tenemos que hablan una lengua, los Ashkenazi, que es el Yiddish, que es un alemán, una mezcla de alemán, y los sefarditas que hablan el castellano del siglo XV. Oh. Los sefarditas no es que hablaban otro idioma, sino que hablaban el castellano del siglo XV, y cuando viajaron con ese idioma y lo guardaron con el tiempo y fueron tomando voces. Si estaban en Serbia, voces del serbio-croata, si estaban en Turquía, etcétera, etcétera. Realmente hoy los judíos que tienen el poder, digamos así, en todos sentidos, desde el punto de vista científico, y todos son ashkenazis. Incluso en los ashkenazis está, digamos personajes, Karl Marx, Albert Einstein, digamos, los que están a ese nivel, digamos, son como, digamos, a Baruch y Maimónides. Pero por la misma razón que la población, ¿qué pasa con los sefarditas? Los sefarditas, si ustedes ven, donde están en Turquía, en Yugoslavia, en esas zonas, mantuvieron la lengua. Por eso es que en los países latinos, cuando hagamos la parte 4, van a ver ustedes que no se reconocen. ¿Por qué? Porque como el ladino prácticamente ese es un español del siglo XV, ellos se van diluyendo en la cultura latina. Por eso que los sefarditas de las zonas de los Balcanes, de las zonas del norte de Marruecos, los que fueron a Holanda, que eso vamos en el capítulo 3, mantuvieron esa cultura. Y en el Caribe, por eso ustedes van en la parte 4, vamos a ver cómo hay grandes cementerios sefarditas. ¿Por qué? Porque convivían en cultura holandesa y cultura alemana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo te puedo decir que hasta la época de Maimónides, que nació en el 1000 y algo, 1040, no recuerdo, ahí fue, digamos, terminó la edad de oro sefardita. Y luego se podría decir que los ashkenazis, digamos, desde el punto de vista no solo económico, sino que el punto cultural, científico, comenzaron ellos a, digamos, a ser más, digamos, ¿cuál es la palabra? Son más representativos de la cultura judía en general. Además, te voy a decir otra cosa. Judíos existen varios y no terminaríamos hoy. Por ejemplo, los de Yemen, esos son los yemenitas. Hay unos que les dicen los mizradí, que son los judíos que se quedaron en el norte de África y que fueron arabizados. Por ejemplo, ustedes pueden ver muchas postales de Argelia, de Tunisia y todos lados, pero son otros judíos. Incluso te voy a comentar que han habido congresos donde dicen, bueno, los sefarditas van a ser los árabes y van a hacer todos estos en esta bolsa, y los ashkenazis en esta bolsa. ¿Pero por qué? Eso lo hicieron basado en los ritos. Pero no se podía comparar un judío de España que vivió 15 siglos con un judío de Bagdad, culturalmente hablando, ¿verdad? Entonces, podemos aquí, hay judíos etíopes que son negros, de raza de color, y ellos, ¿cómo se llama? Incluso hay hasta una leyenda que Salomón tuvo algo con la reina de Saba. O sea, te puedo decir que hay de varias, hasta judíos chinos hay sinagogas, o sea, eso podemos extenderlos y creo que no terminamos hoy. Y como te digo, yo más que todo me enfoqué en esto, porque como Juan Lindo es hondureño, entonces por ahí me fui. Entonces, y digamos que la literatura que me cayó, digamos, era referente, y eso fue lo que, digamos, desembocó en todo esto. Entonces se podría decir que hoy en Israel, digamos, los judíos que son mayoría dentro de la población, yo como 85% han de ser ashkenazí, y tal vez un 10 sefardí, y tal vez el otro porcentaje, los demás amigos judíos de las otras zonas. Así es la situación, ¿sí? Gracias. Cecilia. Hola, me sumo a las palabras de todos los chiquillos, que realmente impresionante la exposición, se agradece, se nota la dedicación que le pusiste. Te quería preguntar si sabes de sellos postales de Medardo Mejía. ¿De quién? ¿Sellos postales de Mejía? De Medardo, Yuri. No hay. No, es que Medardo Mejía es un escritor. Sí. Sí, pero no, desafortunadamente no hay estampillas de él. Hay estampillas de un montón de gente, presidentes de Honduras, pero no hay de él. ¿Qué te puedo decir? Y el libro que hizo de Lindo es un libro, es una novela fantástica, No. es una novela histórica o es Biografía. Biografía. Cuando yo haga la parte 4, al final sale la foto del libro y ahí vamos a hablar más de Buena. Un anuncio. Medardo es mi tío abuelo. Sí. No. Sí, en una reunión hace 2 semanas nos dimos cuenta. Y yo le quiero comprar los libros.
Medardo Mejía, además de eso, fue el primer persona en Honduras que quiso hacer una historia de Honduras. Fue la primera persona que intentó. Quedó a medio camino por falta de plata. Y fue la primera persona que intentó. Medardo Mejía, por eso para mí es uno de los grandes hondureños que no ha sido reconocido. ¿Y ese trabajo alguien lo continuó o está por continuar? No, digamos, la historia, el libro de historia de Medardo se editó en varios tomos, pero igual hubo problemas económicos y además la muerte de Medardo. Entonces, el libro quedó hasta cierto periodo de la historia de Honduras, bueno, quedó actualizado a la muerte de él, pero yo creo que el plan era seguirlo, pero no se siguió. Gracias. De nada. ¿Alguna nota final por ahí de alguien? No se ve a nadie. Bueno, Yuri, nuevamente muchas gracias por la parte 2 y quedamos a la espera de la tercera y hasta una cuarta parte que ya está programada. Bueno, y el día de mañana...